esta hora. Vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Alexei Chévez, consultor en seguridad y Fuerzas Armadas. Alexei, qué gusto saludarte. Pues vaya tema, ¿no? O sea, la tecnología avanza, aparecen los drones, te permiten hacer grabaciones, tomas extraordinarias, es un entretenimiento muy bueno, pero de inmediato lo cooptan los, las bandas del crimen organizado, lo utilizan y ahora es una herramienta brutal para atacar a Alexei y el gobierno nada más no puede con el crimen organizado, Alexei. Alberto, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Definitivamente es un enorme reto que tienen las autoridades en México, particularmente en México. Es un caso que yo diría que es, si no privativo, exclusivo de México. Sí, yo creo que es el lugar donde los drones para usos criminales han tenido más auge. Esto es muy lamentable y como tú lo señalas, desafortunadamente el gobierno mexicano pues va un poco atrás en esta carrera armamentista de drones o antidrones. Sí, pero de plano seremos vanguardia en la utilización de drones del lado de las bandas criminales, Alexei. O sea, no hay control y no hay manera de que esperemos que el gobierno federal, estatal, municipal, en estas zonas de conflicto copadas por las bandas criminales puedan revertirlo. Bien, el primer uso de drones para fines ilícitos lo tiene registrado el Estado mexicano en 2017. Esta fue la primera ocasión donde se registró que un dron lanzó un artefacto explosivo contra una organización rival. También tenemos el uso de drones que se empezaron a usar para cruzar la frontera con drogas, pero no hay hoy otros países que reporten la cantidad de sucesos, aproximadamente 605, los que tiene registrada la Secretaría de la Defensa Nacional, para fines ilícitos como hay aquí en México. Porque sí es muy complicado, ¿no? El darle persecución a estos drones, ¿no? O sea, si no pueden con un tipo paracaidista que cae en pleno centro de la Ciudad de México, sobrevoló la Ciudad de México y resulta que no hay falla administrativa, no hay falta administrativa, váyase, todo queda en una anécdota, pues estamos jugando, ¿no, Alexei, con el tema de la seguridad aquí en el país? Yo te diría, es que la tecnología está avanzando tanto que a veces para las autoridades, siendo el Estado mucho más grande, un poco más lento en su toma de decisiones, les es muy complicado el darse cuenta qué es lo que está sucediendo, investigar y sobre todo encontrar las maneras de contrarrestarlo. Un estado, por ejemplo, que está asolado por esto, que es Michoacán, tiene uno de los mejores escuadrones antidrones y antiexplosivos de todo México, comparable incluso con los que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero estamos hablando de un estado que lleva años viviendo esta tragedia del uso de drones y artefactos explosivos. Y lo más nuevo que acabamos de ver en Michoacán también, el uso de eh, guerra química. Ya los cárteles están soltando combinaciones específicas de pesticidas para eh, atacar a las personas, a los carteles rivales. Y esto es un paso gigantesco por el daño que puede hacer a inocentes. ¿Esto dónde lo tienen registrado, Alexei? Porque ya esto ya es condiciones de guerra. Por más que lo niegue el gobierno, es que no estamos en guerra, no hay una guerra contra el narco, vamos a atacar los orígenes, las causas y vamos a repartir programas. Nada más no pueden, estamos en una situación casi casi de guerra, Alexei. Bueno, no, nunca vamos a hablar de guerra y mucho menos cuando estamos ni de terrorismo, mucho menos cuando estamos a meses de que empiece el Mundial de Fútbol. Sí. Son palabras que ahuyentan al turismo, pero 12,000 soldados, muchos de ellos de fuerzas especiales, que están declarados oficialmente
en Michoacán te habla de la gravedad del asunto. Sí. O sea, el desafío es brutal de las bandas del crimen organizado, ¿no? O sea, viene el anuncio del Plan Michoacán, ¿no? Y mandan, como dices, 12,000 efectivos, los principales elementos que cubren perfiles de inteligencia y les meten un coche bomba que dicen ellos que no es un coche bomba, que es un auto que transportaba artefactos explosivos. O sea, ¿no? No se puede ocultar la verdad en una mentira que repitan varias veces, Alexei. Entonces, estamos perdiendo esta batalla, al menos en Michoacán, en esa región de zona caliente. Michoacán, Culiacán son áreas que definitivamente el Estado mexicano no ha logrado eh, imponer el orden. En el caso de Culiacán es un año y algo que tienen Sí. estas facciones criminales peleándose, con una cantidad enorme de muertos y desaparecidos, una caída brutal de Producto Interno Bruto en Culiacán específicamente, pero 15 meses, Michoacán, 15 meses, Alexei, se cumplen precisamente este día. imagínate, y Michoacán tiene 20 años, Sí, desde Fox, sí. desde Fox que empezó el deterioro de la seguridad en Michoacán. Hoy en día tenemos una nueva administración federal, tenemos una nueva presidenta de la República y aún así, 20 años más tarde, casi 20 años más tarde, nos seguimos Claro. peleando con exactamente la misma problemática de hace 20 años. ¿Eso qué será, Alexei, desde tu punto de vista? O sea, ¿es falta de la famosísima voluntad política o de plano gobernantes están involucrados con las bandas del crimen organizado? Hay muchas autoridades a nivel estatal y municipal, pero municipal principalmente de Michoacán, que están señaladas por haber colaborado o haber obtenido ayuda de las organizaciones criminales para ser electos. Entonces, ¿a quién le deben su lealtad? Sí. Obviamente a las organizaciones criminales. Y si tú decides no acatar las disposiciones de ellos, bueno, pues ya tenemos al alcalde Manso asesinado precisamente por oponerse a este tipo de chantajes y extorsiones de las organizaciones criminales. Eh, Entonces, eh, tú como autoridad, ¿qué escoges? O te sí. matan o cooperas con ellos. Sí, híjole, no puede ser posible. Alberto Guerrero Baena, le damos la bienvenida, consultor especializado en política de seguridad. Alberto Guerrero, no sé si estás viendo las imágenes, pero mientras hablaba Alexei y daba su opinión, veíamos este recorrido de ese coche bomba, que es un coche bomba que venía disfrazado de cargamento de plátanos. Ahí vemos las imágenes. Ahora nos muestran estas imágenes, pero pues después del niño ahogado, ¿ya para qué sirven, Alberto? O sea, no lo detectan, no lo ven sospechoso porque trae motocicletas, trae algunos otros vehículos que lo vienen como custodiando. Desde Colima cruzó, llegó a Coahuayapan y entonces fue donde vino esta detonación. Alberto, estamos perdiendo la guerra entonces, la guerra contra estos narcotraficantes, aunque digan el gobierno actual que no es ninguna guerra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alexei también. Yo creo que más allá de que perder la guerra, como lo señalaron en un inicio, es un tema de voluntades y sobre todo de querer trabajar de manera adecuada con el tema de la tecnología, porque al final de cuentas, lo que nosotros estamos viendo ante estas circunstancias, pues sin duda te muestra, por principio de todo, pues la inacción de la autoridad. La autoridad obviamente ha sido omisa, sobre todo en sus capacidades tanto municipales. Digo, también yo sí lo puedo señalar, eh, Carlos Manso no era ningún administrador extraordinario en materia de seguridad, tenía un desastre operativo en el municipio, que a lo mejor su discurso era muy frontal, sí, pero en el sentido, por ejemplo, del tema del terrorismo, yo creo que es muy importante platicar este tema porque sin duda se le está olvidando a la federación que tiene suscritos convenios en materia de legislación tanto internacionales con la ONU como por el otro lado también en temas el Código Penal Federal es muy claro en la definición. Entonces, en esas circunstancias
independientemente del móvil que se dio enfrente de una autoridad, que en este caso es la Policía Comunitaria de Coahuayana, y aquí la relevancia de todo es que sin duda el crimen organizado, o en este caso las empresas criminales, pues tienen desarrolladas no solamente este tipo de tecnologías de terrorismo, sino también en el caso de los drones, pues tienen drones de última generación que están importando de Rusia, de Ucrania, en el cual por medio de tecnología de punta de fibra óptica, pues Ajá. están haciendo la labor de la importación, y creo que eso es bien importante señalarlo, porque sin duda tenemos estos cárteles, aparte de esta diversificación en materia de violencia, tienen ligas internacionales para traer la tecnología que requieran. Jesus. Oye, pero ¿qué no? A ver, Alberto, y de este asunto que vienen importados de Rusia, de aquella región, o sea, ¿no los detecta nuestra autoridad, las aduanas, las labores de inteligencia? ¿Qué hacen, Alberto? Pues mira, una cuestión muy importante, sin duda, es todo esto que está llegando. Pues básicamente muchas de las autoridades en materia de inteligencia y de seguridad tienen noción, pero algunos lo dejan pasar. En ese sentido, hace un tiempo hubo una información del Centro Nacional de Inteligencia donde interceptaron comunicaciones sociales de un grupo criminal, pues en el Pacificano, festejaban que les estaba llegando un pedido especial, que en este caso eran los drones de fibra óptica. Lo más importante de todo, pues sin duda tiene... No. El problema tan sencillo y simple es que desafortunadamente no han tenido esta situación para actuar, y esto creo que es bastante relevante porque creo que te muestra ¿Y estos drones de fibra óptica qué representan? ¿Qué significan, Alberto Guerrero? Sobre todo, pues, primero que nada, una especialización en torno al tema de la operación. Yo creo que en estas circunstancias son drones que pueden viajar a determinada altura muy baja. Por el otro lado, pues son drones de primera visión, porque aparte de todo, de ser inalámbricos, pueden ser dirigidos por un piloto que se pone unos lentes de realidad virtual y que capta la imagen de una cámara que se instala en el dron y viaja en tiempo real, y sin duda por eso tienen los objetivos bien definidos. Híjole. O sea, esas son estrategias de guerra, Alexei. Y el mensaje político debería dejarse para cuando haya elecciones, ¿no? Ahorita nos surge que se resuelva esto. Saludos querido Alberto, buen amigo. Yo no veo la forma en que se pueda resolver inmediatamente, lo comentaba antes en mi intervención. Desafortunadamente el Estado mexicano va muy atrás en relación a este fenómeno criminal, y tecnológicamente también es muy difícil que uno pueda, esta es la coyuntura que no solo tenemos nosotros, también lo tiene los ucranianos y los rusos. Es muy difícil que tú puedas evitar ser atacado por esto, ya que la tecnología que requieres para interferir las señales tendría que venir en cada vehículo o en cada soldado. Entonces, hoy en día no hay una solución específica para este tipo de ofensivas, y en el frente ucraniano, bueno, también ya se están usando los drones con fibra óptica, lo cual tienen de 8 a 12 kilómetros de autonomía a lo largo de la línea de la fibra óptica, y que son prácticamente imposibles de alterar o de modificar. Entonces, no es un camino difícil, no es un camino fácil para las autoridades mexicanas, pero también quiero decir algo: no solamente no es un camino fácil para las autoridades mexicanas, no es un camino fácil para ninguna autoridad que intente en el mundo frenar o limitar el acceso a este tipo de tecnologías. Si las organizaciones criminales deciden utilizarlas, ya sea para transportar droga, ya sea para atacar policías, Sí. o como lo usan ya en los Estados Unidos comúnmente, para entregar paquetes de Amazon y todo esto en tu casa por un dron. Pero esto que acabas de decir, Alexei, es verdaderamente un comparativo terrorífico.
O sea, estás comparando lo que ocurre en Michoacán con lo que ocurre con Ucrania y Rusia, que están en guerra. Alberto Guerrero, pues entonces hay que declarar esto como terrorismo para que se apliquen ya medidas de ese nivel. No puede ser, como dice García Harfuch, es un conflicto entre bandas criminales. O sea, esto ya escaló en cuanto a la tecnología, ¿no, Alberto? Pues mira, yo por ejemplo el día de hoy publicaba una columna donde precisamente hablaba de ese tema. Yo creo que el tratar de evitar la palabra terrorismo es más un eufemismo porque al final desde el propio Código Penal Federal está establecido y por el otro lado los convenios internacionales en materia de lucha antiterrorismo pues te señala que debes de tener, para poder utilizar esta definición, pues también debe de haber una trazabilidad entre determinadas instituciones, desde intervención financiera, desde intervención bancaria, desde prácticamente la auditoría, o sea, se tiene que buscar por todos lados el financiamiento para que estos grupos del crimen organizado puedan traer este tipo de tecnología. El grave problema es que politizando esta situación y tratando de esquivar toda esta presión política que viene por medio de Estados Unidos, pues sin duda te muestra que estamos ante pues una escalada de la violencia. Sí, sabemos perfectamente que Michoacán tiene estas perspectivas de terrorismo, y hay que decirlo, la zona de Coahuayana es una zona prácticamente inhóspita donde pues muy pocas ocasiones llega la fuerza como ahora está llegando. Alberto Guerrero, pero ¿quién da el adiestramiento, el manejo? O sea, estamos hablando ya de técnicas, estrategias de guerra. ¿Y quién le enseña a toda esta gente a utilizar? Personal que sabe manejar este tema directamente desde Colombia, que muchos de ellos están trabajando y que se ha hecho reportajes al respecto, están trabajando con el cártel Jalisco Nueva Generación, han trabajado ya de las fuerzas de seguridad de Colombia y que pues son reclutados en aquellas tierras y llevados a Michoacán. Entonces ya no se invierte en personal ya para que aprenda, por el otro lado no se invierte en soldados para que, o en todo caso en tropas para que trabajen estas perspectivas, pero en cambio inviertes en tecnología que te quita esa carga de tener que trabajar un tiempo en la capacitación, y por el otro lado, pues ante estos drones de última generación, pues sin duda te demuestra que puedes trabajarlos, si bien por medio de una persona, pues sí, con 15 kilómetros a la redonda puedes tener una buena efectividad en tus objetivos. Bueno. Sí, está terrible esto. Se nos acaba el tiempo, Alexei. El Congreso de la Unión preocupado por los vapeadores, que porque el 6% de la población los utiliza, el 4% jóvenes de 13 a 18 años. Esto nos debería preocupar, Alexei, 30 segundos. Bueno, el Congreso ha decidido que son dañinos, está decidido hacer un ejemplo de todo esto, pero bueno, también debería de haber el libre albedrío de decidir qué es lo que quieren los jóvenes, los adultos, fumar o hacer. Sí, si estamos hablando de la legalización de la marihuana. Exacto. Sí, fue irónico mi cuestionamiento, Alberto Guerrero, Alexei Chévez. Gracias a los dos, muy interesantes por sus comentarios, estos drones más peligrosos que de entretenimiento. Hasta aquí este espacio de información. Continúe en la programación de Mega Noticias. Soy su servidor Alberto García Castillo. Gracias.